¿Qué otra cosa he aprendido? A no dejarme llevar por las tendencias. Creo que en marketing es uno de esos campos donde uno está actualizándose constantemente de la nueva herramienta, del nuevo plugin o eh, de la nueva táctica, pero si uno se deja llevar por esas cosas, me he dado cuenta de que no traen resultados. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Depende desde donde nos escuchan y en el momento en que nos oigan. Hoy estamos con Francisco Morales, él es Head of Content en Accendo. Lo primero que quiero que nos cuentes, Francisco, es a grandes rasgos qué es Accendo y cuál es su visión de empresa. Esteban, muy buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias a ti y a Céntrico Digital por esta invitación y a las personas que nos escuchan. Accendo es una de las primeras startups de tecnología en recursos humanos en Latinoamérica. Llevamos ya 13 años construyendo nuestra visión, que es que las empresas puedan tener áreas de recursos humanos totalmente digitales para que así puedan ser mucho más rápidas, puedan ahorrar tiempo y sean mucho más estratégicas en su quehacer. Eso es lo que hemos hecho y hemos trabajado ya con más de 400 clientes. Súper, qué chévere. Y de ahí quisiera que entráramos un poco al tema de estrategia B2B. ¿Cómo desarrollas tú, cómo desarrollan ustedes una estrategia de marketing B2B? ¿Qué elementos son claves y qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, a diferencia de una estrategia B2C? Ok, muy buena pregunta. Lo primero que hay que entender es que una estrategia B2B está compuesta de diferentes fases. Nosotros creemos que tiene 5 grandes fases. Esta primera que es cuáles son los objetivos que se quieren lograr, ¿no? Bien sea en términos de conversión, de descubrimiento, de reconocimiento, de fidelización. ¿Qué es lo que se quiere lograr con la estrategia en función de lo que quiera alcanzar el negocio? Luego está esta segunda fase de analizar el contexto, ver cuál es la competencia que está actualmente, entender cuál es el punto que tiene uno dentro de esa industria y ver cuáles son esas proyecciones que se pueden cumplir, ¿no? En función de lo que uno haya definido inicialmente en los objetivos. Luego, revisamos una tercera fase, que es la de revisión estratégica. Miramos cuáles son esas tácticas que nos sirven para cumplir eso que queremos lograr. Ahí es donde entramos a ver si queremos apoyarnos en una estrategia de contenido, en una estrategia de anuncios, de email marketing, de redes sociales, en una estrategia educacional en nuestra academia. Entonces, ahí ese es el punto donde uno va a empezar a aterrizar cuáles son esas cosas que le van a permitir lograr ese primer qué que se definió al principio. La cuarta fase es la de implementación, donde se miran cuáles son los recursos que se tienen. Si es un equipo de marketing digital distribuido como en Accendo, que está dividido en contenido y en diseño, entonces la idea es ver cuáles actividades y cuántas puede hacer cada uno desde su parte y alinearlas con eso que se definió en ese paso anterior de las tácticas. Y el paso final, que vendría a ser revisar los resultados, es donde se cierra el ciclo porque miramos si lo que se planteó en el primero se cumplió y hacer mejoras. Esas son como las 5 grandes fases para una estrategia B2B de marketing. Ok, y ya entrando un poco más a fondo en la parte de contenidos, ¿cómo ha sido el proceso de crear un plan de contenidos para Accendo? ¿Cómo se ha manejado, por ejemplo, el SEO y cuál ha sido el factor diferenciador? Ha sido muy retador, si te confieso, porque cuando yo entré a Accendo en 2017, el blog ya tenía 4 años en marcha. Entonces digamos que ya tenía un pool de contenido muy grande y entrar a revisar cuáles son esas temáticas sobre las que se va a escribir es muy retador. Lo primero que hay 2 fases en las que nosotros trabajamos en nuestro calendario de contenido. Una de optimización, de mejorar los artículos que ya están y sobre los que nosotros vemos que hay oportunidades de mejora. Pone tú que miramos en Analytics si está recibiendo muchas visitas, pero está muy desactualizado, entonces lo mejoramos. Y la otra fase del calendario está enfocada al contenido nuevo. Esta fase del contenido nuevo, hemos usado muchas tácticas, como muchas matrices, muchos modelos de Scrum, de cómo definir estos calendarios editoriales, pero tenemos entonces 2 herramientas. Un Excel, un gran tablero de Excel donde definimos ese calendario casi que por el trimestre
y un tablero de Meistertask donde bajamos esas grandes cosas a la ejecución diaria. Entonces, ¿cómo definimos este calendario? Hay un día de ideación. Entonces, como ya tenemos definidos cuáles son esos grandes temas sobre los que vamos a escribir, esos topic cluster, lo que hacemos es buscar cuáles son esas preguntas relacionadas y crear contenido sobre él y luego ya pues como crear todos esos apoyos gráficos que van a tener. A lo largo de tu carrera o de tu rol como Head of Content, ¿qué ha sido lo más relevante que has aprendido sobre marketing? Uf, muchas cosas. Yo creo que la primera es aprender a amar las pruebas, como probar y equivocarse. Hay que tener una gran resiliencia y capacidad como para estar creando contenido y haciendo cosas que no sabes bien si van a tener el efecto esperado. Por más fe y trabajo que le hayas puesto a eso, creo que esa orientación analítica ha sido muy importante porque vengo de un campo como es el periodismo y ahí digamos que el enfoque es muy de informar, ¿no? Es muy, esa relación con el lector es muy transaccional, pero en el marketing sí tienes que ampliar mucho más esa perspectiva. Los datos son lo que lo permiten a uno eso. ¿Qué otra cosa he aprendido? A no dejarme llevar por las tendencias. Creo que en marketing es uno de esos campos donde uno está actualizándose constantemente de la nueva herramienta, del nuevo plugin o eh, de la nueva táctica, pero si uno se deja llevar por esas cosas, me he dado cuenta de que no traen resultados. Ujú. Y para la muestra un botón, por ejemplo, estaba leyendo algunas estadísticas de HubSpot que los formularios dentro de las landings, que son como la forma menos divertida de ponerlos, tienen una tasa de conversión del 24%, pero que es la mayor tasa de conversión. Pero los pop-ups, que son como el wow, todos tienen que hacer pop-ups, tienen la segunda tasa menor de conversión, que es 4%. Entonces, no hay que dejarse guiar siempre por esas tendencias y encontrar uno desde el instinto de uno, que es lo que más le sirve. Perfecto. Y ahora quería conversar contigo también un poquito sobre KPIs. ¿Cuáles son los KPIs que ustedes más tienen en cuenta en el momento de plantear la estrategia de content? ¿Y crees que también la generación de pipeline juega un papel fundamental como parte de los KPIs de contenido? Voy a empezar por la parte final de la pregunta. Sí, pienso que hay una relación muy estrecha y debe haber como este vínculo entre las acciones de contenido con el pipeline que están viendo los comerciales. Y la relación más directa tiene que ver con los contactos entrantes y con las demostraciones finalmente realizadas que tienen, es decir, los SQLs, como los leads calificados por venta finalmente. Esa creo que debe ser esa relación, que si el pipeline está vacío y se está construyendo contenido frecuentemente, entonces significa que hay una desconexión ahí y eso no puede pues ser así, hay que mejorarlo. En cuanto a los KPIs que nosotros seguimos en Accendo, nosotros funcionamos bajo la metodología de OKR, objetivos y resultados clave. Entonces la idea es hacer acciones que nos ayuden a llegar a esos grandes objetivos de la empresa. Esos grandes objetivos son aumentar el tráfico de ventas y para eso nuestra meta desde marketing digital es mejorar la tasa de conversión de leads, de todas las partes del funnel, concentrándonos claramente en las partes de abajo, pero entonces esos tres indicadores en los que nosotros más nos concentramos son la tasa de conversión, la calidad de los leads, que efectivamente esos contactos que estamos atrayendo desde orgánico y contenido sean la audiencia que queremos, el tráfico web. Creemos que esto es clave para alimentar esa parte de arriba del funnel, tener muchos visitantes que luego se conviertan en suscriptores y ya, diría que son los indicadores. Tasa de conversión, calidad de leads y tráfico web. Súper, bueno, Francisco Morales, él es Head of Content en Accendo. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy en esta corta entrevista en video. Y recuerden que pueden consultar el resto de esta entrevista en nuestra entrada de blog de Let's Get Sassy. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias a ti, Esteban, y gracias a los invitados. Que estén muy bien.